Bienvenidos al módulo de Bases teóricas para el desarrollo de medicamentos y vacunas, perfiles de disolución. Los perfiles de disolución son una serie de ensayos realizados para evaluar la liberación de un fármaco o principio activo a partir de una forma farmacéutica sólida. Pueden ser tabletas, cápsulas y este se disuelve en un medio acuoso. El objetivo de los perfiles de disolución es determinar qué tan rápido y qué cantidad se disuelve del fármaco en qué tiempo. Estos ensayos son importantes para asegurar la calidad y la efectividad de los medicamentos, ya que la disolución adecuada del fármaco es fundamental para que pueda ser absorbido y distribuido en el organismo de manera eficiente. Los perfiles de disolución se llevan a cabo utilizando aparatos de disolución, que son dispositivos diseñados específicamente para simular las condiciones de disolución en el tracto gastrointestinal. El fármaco se coloca en un medio acuoso con una temperatura y velocidad de agitación controladas y se toman las muestras a intervalos regulares para analizar la cantidad de fármaco disuelto. Para esto hay diferentes tipos de estudios. Uno de ellos es el estudio de bioequivalencia. El estudio de bioequivalencia se refiere al estudio en humanos, que se aplica métodos de estudio de biodisponibilidad en parámetros farmacocinéticos como indicadores para comparar la tasa de absorción del ingrediente activo y el alcance de las preparaciones en las mismas o diferentes formas de dosificación de un fármaco en términos de diferencias estadísticas bajo el mismo o la misma condición experimental. Como ya mencionamos, la vía oral es la más común y la más utilizada. La mejor sería la vía intravenosa, ya que la biodisponibilidad es del 100%, no existe liberación ni absorción. Solo tendríamos que medir la tasa de metabolismo y de excreción. Las formas farmacéuticas dependen de la farmacopea, y esto tendrá que requerir un proceso de liberación, lo que significa que la molécula activa se libera de esta forma farmacéutica y dar pasos a los procesos farmacéuticos llamados LADME. LADME significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Este es el proceso. La liberación es el proceso mediante el cual el fármaco se libera de forma farmacéutica, es decir, cómo esta tableta se va a disolver, cuál será el vehículo o el método de disolución, que tendrá que ser un método validado en un medio descrito en la solicitud reglamentaria, así como los medios adicionales. Después tenemos la absorción, que es a través del tracto gastrointestinal, absorbido subcutáneamente o bien la absorción intravenosa. La distribución se da a través del sistema circulatorio y se transporta a los tejidos y órganos donde ejercerá su acción. La distribución puede verse afectada con factores de unión a proteínas plasmáticas, la permeabilidad de membranas celulares y la perfusión de los tejidos. Metabolismo. El fármaco se metaboliza en el órgano a través de enzimas, principalmente en el hígado, para convertirse en metabolitos inactivos o activos. El metabolismo puede alterar la actividad y el tiempo de vida media del fármaco en el organismo. Y por último, la excreción. El fármaco y sus metabolismos se eliminan del organismo a través de diferentes rutas, como la eliminación renal, a través de la orina, a través de la bilis o a través del aire exhalado en algunos casos. La excreción es importante para eliminar los fármacos y sus metabolismos del organismo y así evitar la acumulación. Estos estudios se realizan en instituciones llamadas terceros autorizados, bajo la norma 177 de salud, que establece que las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable necesita cubrir los requerimientos y sujetarse a los terceros autorizados que realizan estas pruebas de intercambiabilidad. Algunos de los requisitos para realizar estos estudios se basan en las farmacopeas. ¿Qué son los procesos de disolución? Una disolución o solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. Esto también se puede definir como una mezcla homogénea. En el artículo primero, determina el tipo de prueba de intercambiabilidad para considerar ante cada medicamento como genérico.
Esto es muy importante porque son las bases para saber qué prueba le corresponde a cada fármaco. El primero, los medicamentos no requieren someterse a pruebas de disolución o bioequivalencia si son soluciones acuosas. 2. Aquellos medicamentos sólidos orales que no cumplan con criterios señalados en la fracción 1 y la fracción 2 tienen una prueba de perfil de disolución. Las condiciones para la prueba de perfiles de disolución deben ser establecidas en la FEUM y sus suplementos vigentes. Cuando estos no aparecen en información o no están en las farmacopeas o se encuentran en las farmacopeas de otros países, en ese caso los perfiles de disolución no sean satisfactorios, siempre se podrá realizar la prueba de bioequivalencia a la que se le considera como el estándar de oro o bien estudios clínicos que demuestran seguridad y eficacia del producto. Para determinar si un medicamento deberá ser sometido a bioequivalencia, se seguirán los siguientes criterios. Criterio 1, que es la forma farmacéutica. Todas las formas farmacéuticas orales de liberación inmediata de acción sistémica, todas las formas farmacéuticas de liberación modificada, todas las formas farmacéuticas no orales de acción sistémica, rectales, vaginales o transdérmicas, emulsiones, medicamentos para administración por vía inhalada de dosis media. Se tendrán esto en la lista de tipo de prueba, ya sea tipo A, tipo B, tipo C, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de Insumos para la Salud, y nos dirá cuál será el medicamento estándar de oro con el que nos tendremos que comparar para saber la forma farmacéutica y el criterio de prueba que le corresponde. Como se ha mencionado, los medicamentos de referencia, también conocidos como medicamentos innovador o de patente, estos ya demostraron su calidad, su seguridad y su eficacia mediante estudios clínicos, es decir, hicieron la parte de innovación, preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 para poder llegar a tener un registro. Mientras que un medicamento genérico es aquel que presenta la misma composición cualitativa y cuantitativa del principio activo, misma forma farmacéutica que un medicamento innovador y que ha demostrado bajo bioequivalencia, o sea, la misma biodisponibilidad en comparación con el dicho medicamento innovador o de referencia. Como todos sabemos, COFEPRIS es una agencia reguladora en la cual tiene 7 agencias que puede seguir, es decir, que acepta la información de origen, tales como la FDA de Estados Unidos. Los casos en los que no está disponible el medicamento alopático de referencia en territorio nacional, podrá ser utilizado un medicamento de referencia internacional cuando el medicamento de referencia asignado en México no se haya comercializado por al menos un año o bien el medicamento de referencia aún no haya sido publicado en la lista de medicamentos de referencia de la COFEPRIS. En este caso se podrá emplear medicamentos de referencia reconocidos por las siguientes agencias autoridades sanitarias, como bien Anvisa, EMA de la Unión Europea, la FDA, Health Canada, Japón, Australia o Suiza. Los medicamentos genéricos intercambiables, además de ser comparados con el medicamento de referencia bajo la norma 177 de salud, tenemos que saber qué diseño de estudio de bioequivalencia le corresponde. Estos se realizan en voluntarios sanos, se administra el medicamento genérico y la forma de referencia en el grupo de voluntarios sanos y se miden las concentraciones de sangre en determinado tiempo. Los estudios se diseñan para comparar las curvas de concentración en tiempo y los parámetros farmacocinéticos. Esto es decir, las áreas bajo la curva y la concentración. Normalmente son dosis únicas, son cruzados o paralelos, tienen de entre 1 y 4 periodos y de entre 2 y 6 secuencias. Máximo podrán tener entre 1 y 3 medicamentos de prueba. Como se ha mencionado, para que un producto pueda ser innovador, tuvo que haber pasado por una batería de pruebas preclínicas, clínicas, para poder demostrar su eficacia y seguridad. Los medicamentos de intercambiabilidad y genéricos o genéricos de intercambiabilidad requieren forzosamente
bajo el artículo 75, verificar qué producto y qué tipo de prueba le corresponde hacer, qué tipo de bioequivalencia, cuánto tiempo lo va a requerir, si necesita 1 o 2 o 3 lavados, cuánto tiempo va a tener que tener el voluntario sano en el estudio y si se tienen que hacer más periodos. Es decir, un estudio de bioequivalencia también requiere un protocolo, comité de ética y toda una planeación para que éste tenga un resultado aprobatorio, además de las pruebas de tipo A, B o C según los criterios de los medicamentos genéricos intercambiables del Diario Oficial de la Federación. Como les comenté, los estudios fase 1 de bioequivalencia, lo que tratamos es que las curvas sean prácticamente iguales entre los productos que estamos probando. Y para concluir con la parte de bioequivalencias, 2 medicamentos son bioequivalentes si la misma cantidad de principio activo, la misma forma de dosificación y tienen la misma biodisponibilidad tras la administración de las mismas dosis en las mismas condiciones, es decir, equivalencia farmacéutica y bioequivalencia. Esto es igual a tener una equivalencia terapéutica y por ende sería un medicamento bioequivalente.